Arky Group presenta la posición bíblica sobre el Espíritu Santo y la Trinidad. Las tradiciones humanas han intentado ocultar de los hombres la revelación del Espíritu Santo. No obstante, siempre ha habido discípulos de Dios que han tenido acceso al pleno conocimiento de la verdad. El problema es que a veces quienes estaban acostumbrados a vivir en las tinieblas, al llevarlos a la luz, puede que ésta sea tan potente que llegue a nublar su visión. La palabra espíritu tiene varias acepciones, tales como espíritu dado por Dios, el aliento de vida, nuestro propio espíritu o verdaderas intenciones, el espíritu de un grupo de personas, ideales que los unen, expresarse con el espíritu, hacerlo de corazón, estar espirituado o presentimiento, temor, el espíritu como un poder de Dios, y el Espíritu Santo como una persona. Razón por lo que es muy fácil interpretar erróneamente el concepto, especialmente cuando éste se refiere a una persona. En la primera creación de Dios, hubo un ángel, quien fuera incluso el mejor dotado de todos, pero en quien surgió el mal. Lucifer se rebeló en el cielo, desafiando la ley de Dios, llegó a utilizar las mentiras y el engaño. Todo porque no se le permitió ser parte de la divinidad, dado que él deseaba ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, fue necesario que el universo conociera la diferencia entre la deidad y los seres creados. Se ideó un plan. Crear a la humanidad a la imagen y semejanza de la divinidad, para que todos pudieran comprender mejor cómo es la divinidad, cómo se relacionan entre sí y su creación, su entrañable unicidad, y el amor que esconden los mandamientos. La humanidad fue la máxima expresión de la revelación de Dios para el universo, no por su belleza o majestad, sino porque representaría a una escala inferior o didáctica, la relación de amor existente en la familia divina, como una imagen del amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algo que no se logró ni siquiera con el hombre, sino que con Cristo hombre, y ahora con todos aquellos que llegan a ser una sola carne con Él. La eterna misericordia de Dios había permitido al diablo seguir accediendo al cielo. Pero llegó el día en el cual se logró su expulsión definitiva. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El sueño de Lucifer cayó literalmente por tierra. Lo que fue posible, al ser desenmascarado totalmente, cuando se ensañara con Cristo, y también con los primeros cristianos, quienes en forma abnegada estuvieron dispuestos a sufrir el martirio. Entonces volvió a reinar la paz en el cielo. A nosotros nos corresponde la tarea de recuperarla en la tierra. Imagen y semejanza. La revelación sobre la persona del Espíritu Santo se puede extraer plenamente del libro de Génesis. En los primeros versículos de la Biblia se nos explica que la humanidad fue creada a la imagen y semejanza de la divinidad. Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Y dijo Elohim, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Elohim a la humanidad a su imagen, a imagen de Elohim la creó, varón y hembra los creó. Este texto nos habla en plural, no dice hago al hombre a mi imagen y semejanza, sino dice hagamos a la humanidad a nuestra imagen y semejanza. Y para reafirmar este hecho, al final agrega, varón y hembra los creó. Hacer algo a la imagen y semejanza de otra cosa necesariamente implica la misma cantidad de elementos en ambos conjuntos, lo que se conoce como una correspondencia biunívoca. Y una relación equivalente entre los componentes de cada conjunto. Expliquemos esto con un diagrama. Imaginemos que tenemos dos conjuntos, un conjunto original o antitipo, que llamaremos conjunto 1. Supongamos que este conjunto contiene tres letras mayúsculas, A, B y C. Y que también tenemos un conjunto 2 o conjunto tipo. Entonces, primero, para que el conjunto 2 sea una imagen del conjunto 1, debe poseer por ejemplo una A minúscula, una B minúscula y una C minúscula. Y segundo, para que el conjunto 2 sea semejante al conjunto 1, las relaciones entre los elementos del conjunto 2 deben ser las mismas del conjunto 1. Es decir, la misma relación entre A y B, la misma entre B y C, y la misma entre A y C.
¿Se entiende? La palabra imagen viene del latín imago, una representación visual que manifiesta la apariencia visual de algo. En esta acepción implica que ambos conjuntos y cada uno de los componentes deben tener apariencias similares. Así como en el caso del reflejo de una familia en un espejo, la imagen sería el reflejo de cada uno de los integrantes de la familia. El que puede ser un reflejo perfecto, o un reflejo difusa o distorsionado. O representación artística como sería una obra de arte. Pero siempre, para que sea una imagen del conjunto original, debe poseer la misma cantidad de elementos y con formas similares. No se trata de una relación de igualdad, sino que solo de una imagen. Dado que en la Biblia se menciona a un padre y a un hijo, lo que coincide referencialmente con la figura de padre e hijo en la familia humana, entonces, por conclusión se deduce, que estos serían la imagen de Dios Padre y de Dios Hijo. Se define semejanza como la relación entre personas o cosas que tiene características comunes. Según el contexto en que es utilizado este concepto en la Biblia, se reforzaría firmemente la relación biunívoca entre los dos conjuntos y la relación entre los miembros de los conjuntos. La idea del autor es que no quede duda en que los dos conjuntos tienen una correspondencia no tan solo de apariencia sino también de semejanza. Tal cual en la naturaleza vemos a un padre, una madre y a un hijo, la misma relación, padre, madre, hijo, es semejante en los pingüinos, en los chimpancés y en los leones. Padre, madre e hijo. Cuando Dios crea a la humanidad en el sexto día, agrega el texto, varón y hembra los creó. Pero luego se deduce que en el sexto día, solo Adán había sido creado, y que Eva, necesariamente, debe haberlo sido varios días después. De hecho, antes de que ella existiera, Dios trajo a Adán todos los animales terrestres y las aves, para que les pusiera nombre. Tarea que debe haberle tomado varios días, dado que se trata de miles de especies. Al parecer, el plan de Dios era generar en él la necesidad de tener una compañera. Adán pudo observar que cada especie varón contaba con su compañera, y se debe haber sentido incompleto sin una ayuda idónea para él. Entonces, ¿cómo es esto de que en el sexto día de la creación Dios los había creado varón y hembra? Bueno, gracias al desarrollo de la ciencia genética, podemos explicar esto en detalle, de lo cual obtendremos una importante revelación, que ha resultado significativa para muchos, y también puede serlo para ti. Según la genética, los seres humanos poseemos un total de 46 cromosomas, que es el lugar donde se encuentran los genes. Se heredan de la parte paterna, 22 cromosomas llamados autosomas, más un gen sexuado Y o X. También se heredan de la parte materna, otros 22 autosomas, más un gen sexuado X solamente. La característica sexual del nuevo ser es definida por los genes Y y X. Es decir, hay solo dos combinaciones posibles. El nuevo ser será varón si heredó una combinación YX, será hembra si heredó una combinación XX. Es el gen sexuado cedido por el padre el que define la sexualidad del nuevo ser, con una probabilidad del 50% para ambos casos. Las hembras solo pueden aportar el cromosoma X, dado que no poseen el cromosoma Y. A este sistema genético se le llama código, porque se trata de un sistema de escritura que define nuestras características físicas y la forma de cómo se construye el ser. He aquí una expresión maravillosa de la inteligencia divina. De hecho, el profesor José Toa, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, demostró que este código es un óptimo matemático. Es decir, cabe el máximo de información en un mínimo espacio. Y es imposible que haya evolucionado. Demostrando que es producto de una creación inteligente. Cuando Jorge Fleffel le pidió a su profesor Toa una copia de estos estudios, el doctor Toa le preguntó por qué le interesaba tanto este tema. Entonces Jorge respondió, bueno, yo soy creyente, y creo en un Dios perfecto, por lo tanto, sus obras deben ser perfectas, y eso es justamente lo que usted ha demostrado en su laboratorio. A lo que el doctor Toa agregó, oh, qué interesante es tu punto de vista. Además de lo perfecto de este sistema de escritura, enseñaba Toa que lo más maravilloso es que en este sistema, el software y el hardware son lo mismo.
Bueno, volvamos al tema del Espíritu Santo y a la creación de Adán. Un hombre, dijimos, posee 22 autosomas que heredó de su padre, más el cromosoma Y, y 22 autosomas que heredó de su madre, más el cromosoma X. Pero en él, solo se expresan los genes protagonistas, y no los recesivos, es decir, dado que hay información repetida, solo se expresará un total de genes equivalente a 24 cromosomas. Hay un total equivalente a 22 cromosomas que son redundantes, que solo son útiles en el proceso de meiosis. Diseñado para transferir características físicas más amplias a los futuros descendientes. Son características que están en nosotros pero que no necesariamente se han expresado en nosotros, pero que pueden expresarse en nuestros hijos. En el caso de una mujer solo se expresa un total equivalente de 23 cromosomas, dado que ella no posee el gen sexuado Y. Entonces veamos la figura. En Adán, se expresó solo una combinación equivalente a 24 cromosomas. Y en él también estaba Eva, la cual fue sacada de Adán. En ella se expresó otra combinación de genes equivalente a 23 cromosomas, dado que también el cromosoma X lo tendría repetido. Pero en Adán, no tan solo se encontraba Eva, sino que también se encontraban todas las combinaciones posibles de hombres y mujeres, incluidos tú y yo. Es por esta razón científica que Cristo pudo afirmar: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo capítulo 23, verso 9. Es decir, todos fuimos creados por el Padre Celestial. Una de las combinaciones posibles fue Adán, otra Eva, otra tu padre terrenal, otra tú y otra yo. Toda la humanidad estaba en Adán. Al final todos seremos hermanos, y nuestro verdadero Padre es Dios Padre. Y por último, si se une un hombre y una mujer, ambos aportan material genético, el cual se expresa en un nuevo ser, que potencialmente ya existía, aunque no se hubiera expresado. Y de la combinación de ambos padres sale un nuevo ser. Por eso es que de la combinación de ambas carnes sale como resultado una sola carne. Qué hermoso, por esa razón parte de los atributos de los padres se combinan en los hijos. Pero lo más importante es que en estricta realidad, todos tenemos un Padre, es a saber Dios Padre. Esto es vital que lo entiendas, porque Dios es tu verdadero Padre, por lo que puedes y debes presentarte ante Él como un hijo y exigirle a Él los cuidados de un padre. Y si Él es nuestro Padre, entonces Cristo, dado que tomó nuestra naturaleza, pasa a ser nuestro verdadero hermano. Pero aflora una nueva pregunta: ¿quién entonces es nuestra verdadera madre? Esta pregunta, quizá ya la has respondido en tu mente, pues se responde en forma evidente, pero en breve, igual la trataremos en profundidad. Debes tener en cuenta que hay muchas cosas evidentes en la Biblia, pero debemos luchar en contra de la tradición, la cual desde niños hemos sido inducidos a respetar, sin cuestionar. Y no es fácil ir en contra de ella. Entonces, una creación a imagen y semejanza de la divinidad, nos dice que la familia humana representa biunívocamente a la familia divina. Es decir, si hay un Padre en el cielo, también en la familia humana debe haber un Padre. Lo mismo para el Hijo, y lo mismo para el Espíritu Santo, que lamentablemente, en idioma español, la palabra es de género masculino. Pero en hebreo, la palabra Espíritu Santo, Ruach Kodesh, es de género femenino. Los caminos elegidos por nuestro Dios para revelarse al universo. El Dios que se apareció a Moisés, se presentó con el nombre, Yo Soy. El mismo nombre con el cual Cristo trató de darse a conocer a los judíos, pero, tal cual estaba profetizado, a los suyos vino, pero no le conocieron. Era Jesús quien en nombre del Padre se manifestó al pueblo de Israel para libertarlos de la esclavitud de Egipto. Éxodo 3, versos 13 y 14. ¿Cuál es su nombre? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros. Y Dios se hizo carne, y se manifestó primero a su pueblo, pero éstos no le conocieron, no quisieron aceptarle, dado que se presentó como el unigénito del Padre, y para los judíos, esto era equivalente a aceptar que había dos dioses. De hecho acusaron a Cristo de hacerse semejante a Dios, lo que consideraban una blasfemia. Juan 8, versos 58 y 59. Jesús les dijo: de cierto os digo,
antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Cristo tuvo que mostrarles que había al menos dos dioses, para lo cual citó un texto donde el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió. Marcos 12, verso 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Salmo 110, 1. Cristo, el Hijo, fue quien representaba al Padre, luego él mismo se manifestó en persona, y finalmente envió al Espíritu Santo, encargado de perfeccionar la revelación del Hijo, y quien también busca solo revelar al Padre. Cristo ha sido la máxima expresión de Dios Padre. Y la máxima expresión de Cristo fue el Espíritu Santo, él mismo presentó a sus discípulos a la tercera persona de la Trinidad. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id, y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan 20, verso 22. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y los discípulos tuvieron la misión de revelar al Espíritu Santo a los judíos conversos. Hechos 19, verso 2. Les dijo, Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. A pesar de las muchas revelaciones anteriores, el pueblo no había sido capaz de identificar a la persona del Espíritu Santo. Por esta razón, es que los judíos de hoy aún no reconocen la existencia personal del Espíritu Santo. Si no fueron capaces de aceptar al Hijo, menos aún, siendo que por tradición forman parte de una cultura machista, no son capaces de aceptar a una divinidad con características femeninas. Dado que la familia humana fue creada a la imagen y semejanza de la divinidad, entonces, así como la mujer es la ayuda idónea del hombre, el Espíritu Santo es la ayuda idónea del Padre. Génesis 2, versos 18 al 24. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo Adán, esta es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne. Ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Juan 14, 26. Mas la ayuda idónea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La Trinidad siempre obra unida y en perfecta armonía en todas sus obras. En un comienzo la Trinidad participó en la creación. Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Los cristianos sabemos que Dios Padre actuó por medio de su Hijo, la palabra o el verbo, Juan 1:1, pero también estuvo presente el Espíritu Santo. Se observa en las Escrituras que hay un patrón de liderazgo protagónico, que es asumido por solo uno de los miembros de la Trinidad, mientras los otros apoyan. En la creación, por ejemplo, el liderazgo era del Padre, pero todo fue hecho a través de la palabra, que era Cristo, mientras el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y colaboró con la división de las mismas. El protagonismo del Hijo fue cuando éste se hizo carne, y habitó con nosotros, y su Padre estaba con él, dando testimonio con los milagros, y el Espíritu Santo apoyando, especialmente en el evento del bautismo de Cristo, cuando desciende sobre él como paloma. Dios es uno. La experiencia ha demostrado que en cualquier organización no puede haber dos cabezas. Y si Dios nos da eso como ejemplo, es porque se trata de algo vital para que toda organización subsista. Y aunque no muchos se dan cuenta, esta es la razón que originó el gran conflicto universal. Se trata de un conflicto de autoridad, la que ha sido el principal foco de ataque del enemigo. Y es lo que está latente en las abundantes rebeliones actuales que suceden en todos los ámbitos de las esferas sociales. Si se trata entonces de tres dioses, ¿por qué entonces, en el Nuevo Testamento se afirma en varias partes,
que los cristianos tenemos un solo Dios. Primera de Corintios 8, verso 4. No hay más que un solo Dios. Primera de Timoteo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La respuesta es simple, se trata de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos ellos son dioses, sí, con mayúscula, pero tanto el Hijo como el Espíritu Santo se subordinan a la voluntad del Padre. Mateo 26, verso 39. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, y oró diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Juan 4, verso 34. Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Y la demostración de la obediencia del Hijo se encuentra en Juan 3:16, lo que vagamente se ejemplificó en la obediencia de Isaac, quien a pesar de que tenía 20 años de edad, y su padre 120 años, se sometió a ser sacrificado por él, aceptando obedientemente su misión. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así como el Hijo se subordina a la voluntad del Padre, también el Espíritu Santo lo hace. Juan 16:13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Marcos 12, verso 29. Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Gálatas 3, verso 20. Dios es uno. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre somos uno. La expresión de Jesús necesariamente debe haber sido pronunciada en idioma hebreo. El término hebreo traducido como uno es ejad. Y en este contexto, no se refiere a cantidad, sino a unidad en la pluralidad. El contexto lo demuestra. Al decir yo y el Padre, se refiere a dos personas, pero que están unidas en propósito o principios. De hecho, la palabra único, que indica singularidad, en idioma hebreo, es yaqid. Y obviamente, si se hubiese querido decir en la Biblia que existe solo un único Dios, se habría utilizado este término en vez de ejad. Cristo conversaba con su Padre, incluso en una oportunidad le suplicó diciendo. Mateo 26, verso 39. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, Cristo no puede ser su Padre, dado que evidentemente no se hizo la voluntad de Cristo, sino la de su Padre. Juan 10, verso 30. Yo y el Padre somos uno. Como Yeshua hablaba hebreo, entonces Cristo dijo: Yo y el Padre somos ejad. Hizo una referencia a la Semá, la oración judía más importante, la que acostumbran recitar diariamente. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Entonces apareció un joven rabino, que a los fieles judíos de entonces les dijo: Yo y el Padre somos ejad. Lo que escandalizó a los judíos. Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. Al preguntar Jesús: ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Reconocieron que el término ejad se refería a una unidad compuesta, es decir, personas unidas. Jesús deseaba revelarse a ellos, y ellos querían apedrearlo por ello. No se daban cuenta que Jesús era el Yahua del Antiguo Testamento. Yeshua vuelve a afirmar su unidad o ejad con el Padre. Juan 17, 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean ejad, así como nosotros somos ejad. El Padre y el Hijo son ejad, son una unidad compuesta. En otra ocasión,
Un grupo de judíos quisieron apedrearlo exactamente por el mismo motivo. Juan 5:18, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Igual a Dios, no en que sean la misma persona, sino semejante en jerarquía a Dios Padre. En la Shemá, la palabra Elohenu es una palabra plural y quiere decir nuestros dioses. Por tanto, la Shemá realmente debería traducirse de la siguiente forma. Escucha Israel, Yahweh nuestros dioses, Yahweh son uno. Cuando entendemos que Jesús y el Padre son Ejad, podemos entender muchas de sus afirmaciones. El liderazgo está basado en principios fundamentales, pero se expresan según el estilo particular del líder asignado. Las grandes compañías, que han logrado éxitos sobresalientes, y los han mantenido en el tiempo, nos enseñan sobre la importancia del liderazgo. Pero también, de la importancia fundamental del empoderamiento, o dar poder a la persona, para que pueda hacer las cosas a su manera. La empresa Nike, por ejemplo, hizo popular el eslogan Just Do It. Y Jorge Fleffel, quien tuvo el puesto de director de operaciones de esa compañía, recuerda que cuando sus amigos deportistas le pidieron si Nike podría apoyar a ciertos atletas. Entonces, le preguntó sobre el particular al gerente general, quien le explicó que por el momento, no sería posible. Pero enseguida le preguntó a Jorge si él había comprometido su palabra. Porque si lo hubiera hecho, agregó, tendríamos que hacerlo, porque tú eres Nike y tu palabra es la palabra de la compañía. Y debemos respetar nuestra palabra. Esa respuesta del gerente general hizo un profundo eco en Jorge. Se sintió más que nunca en unanimidad con su empresa. Ese es el poder del empoderamiento. Un gerente general debe saber delegar y dejar que toda persona, dentro de su organización, tenga su propia esfera de poder, para que las acciones se hagan según el estilo particular de cada uno. De no ser así, sobreviene la frustración y las cosas no se harán bien. Porque no puede haber dos cabezas. Por esta razón, es que Cristo lideró en la tierra con autoridad y con su estilo particular. Y contó con el apoyo de ambas divinidades. Y también, por esa razón, es que fue necesario que Él se fuera a los cielos, para que el Espíritu Santo fuera enviado a actuar en la tierra. También con su estilo particular de hacer las cosas, y es Él, el que está actuando hoy. He aquí la importancia de conocerle. La importancia de deshacernos de la tradición, y dar un paso al frente, para aceptar el estilo particular de su liderazgo. En el Antiguo Testamento se habla también del Espíritu Santo. Salmos 51, 11. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Isaías 63, 10. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63, 11. Entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? También fue el Espíritu Santo quien le daba la fuerza a Sansón. Jueces 15, 14. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, y el Espíritu de Jehová descendió con poder sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. El Espíritu Santo participó en la Santa Concepción. Lucas 1, versos 30, 34, 35 y 38. El ángel le dijo, María, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá, será llamado el Hijo de Dios. Entonces María dijo, He aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Tal cual, en una familia humana, donde es necesario, para fecundar un hijo, que participen unidos un hombre y una mujer, así también fue necesario que Dios Padre y Dios Espíritu Santo participaran en la concepción de Jesús. Producto de la tradición, es posible que muchos consideren esta afirmación muy extraña,
porque, por ejemplo, en Occidente lamentablemente el nombre elegido para el Espíritu Santo es de género masculino, pero en idioma hebreo es de género femenino. De hecho, esta debe haber sido la razón, amparada en la tradición, para que el Evangelio de San Felipe fuera extraído del canon del Nuevo Testamento. San Felipe 17. Algunos dicen que María ha concebido por obra del Espíritu Santo. Estos se equivocan, no saben lo que dicen. Cuando jamás ha concebido de mujer una mujer. Esta afirmación de San Felipe no contradice las Escrituras, pero fue un concepto muy fuerte para una sociedad machista, donde la mujer ni siquiera era considerada en la categoría de ser humano. Quizá, por esta misma razón, es que Dios permitió que al Espíritu Santo se le diera una connotación masculina. Con el evidente propósito de evitar la blasfemia, dado que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. En las Escrituras encontramos que se afirma que, en la divinidad, existe un Padre y un Hijo. Lo mismo que sucede en la humanidad, dado que recuerden que ésta fue creada a la imagen de la divinidad. Pero, producto de la tradición, nos cuesta aceptar que para la mujer y madre humana también hay un referente en la familia divina. Si todos tenemos padre y madre, ¿por qué razón no nos damos cuenta de que la mujer y madre terrena debe representar a la tercera persona de la divinidad? De hecho, los atributos de la mujer son increíblemente similares a los atributos del Espíritu Santo. Revisemos la siguiente tabla, donde en la primera columna se describen 11 atributos de la mujer, y en la segunda columna encontraremos los mismos atributos en el Espíritu Santo. Punto 1. La mujer es femenina, y la palabra Espíritu Santo en idioma hebreo, Ruach Kodesh, es de género femenino. Punto 2. La mujer fue declarada por Dios como la ayuda idónea del hombre. Esto lo encuentras en Génesis, capítulo 2, versos 18 al 24. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, se nos afirma que el Espíritu Santo es la ayuda idónea que envía el Padre. Punto 3. Una madre suplica a su esposo por el bienestar de sus hijos. Y en Romanos capítulo 8, verso 26, se nos dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Punto 4. Por lo general nosotros no toleramos que a nuestra madre se les falte el respeto, porque para nosotros una madre es santa, y en Lucas 12, verso 10 se nos dice, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Punto 5. La mujer vive para su esposo e hijos, y se mantiene en el anonimato, y la misma característica vemos en el Espíritu Santo, vive para Dios Padre e Hijo, y se mantiene en el anonimato. Punto 6. La mujer es la primera educadora y guía en la familia humana, y en los siguientes textos se afirma que el Espíritu Santo es quien educa al cristiano cuando nace como tal, después del bautismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, Juan 14, 26 y 16, 13. El Espíritu Santo inspira, educa y dirige a sus hijos. Punto 7. Una madre siempre está al lado de sus hijos. Juan 14, 17 se afirma que el Espíritu Santo mora con nosotros, y estará en nosotros. Por eso, en 1 Corintios 6, 19, se nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Punto 8. Una madre nos consuela. En Juan 14, 26 y Hechos 9, 31, se nos dice lo mismo del Espíritu Santo. Punto 9. Una mujer es la mejor consejera para su marido e hijos. Y lo mismo nos dice Lucas 2:26 acerca del Espíritu Santo. Punto 10. La esposa es llamada por Dios a obedecer a su marido, y Juan 16:13 nos dice que el Espíritu Santo sigue las instrucciones del Padre. Y por último, el punto 11. Donde se nos dice que una madre lidera su hogar y a sus hijos, lo que también hace el Espíritu Santo. Esto se lee abundantemente en el libro de Hechos. ¿Has notado que todos los textos que hablan de los atributos del Espíritu Santo se encuentran en el Nuevo Testamento? Esto no es accidental, pues el Espíritu Santo es la gran revelación de Cristo y los discípulos. El credo apostólico confirma el concepto trinitario. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Se le denomina credo de los apóstoles, o credo apostólico porque está basado en la doctrina que ellos mismos enseñaron. Fue considerado como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Pero a pesar de los sólidos cimientos del concepto trinitario, igualmente surgió una crisis en el siglo IV, cuando Arrio, un presbítero de Alejandría, sostuvo que no estaba de acuerdo con la Trinidad. Por lo cual, se perfeccionó el credo, para reforzar el concepto de la Trinidad, pero finalmente son similares. En él también se afirma que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y quizá por esta razón es que sacaron la epístola de San Felipe del canon sagrado. Porque según una mujer, María, no puede haber concebido de otra mujer, el Espíritu Santo. Y tenía razón, dado que en la concepción también participó Dios Padre. Por costumbre general y de acuerdo con las instrucciones dadas en las Escrituras, en el momento del bautismo se menciona a la Trinidad. Yeshua mencionó las tres personas de la deidad diciendo que bautizáramos en el nombre, singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo, se nos instruye en la necesidad de mencionar a cada integrante de la deidad por separado. Las posesiones espirituales. Tal como los ángeles que son espíritu y pueden poseer a las personas, así también el Espíritu Santo puede entrar en un ser humano, pero como sigue la voluntad del Padre, solo lo hace en quien sea digno y lo autorice. Este es un asunto vital que debemos reconocer. Pues los espíritus de los ángeles que se revelaron en el cielo, según la Biblia, se encuentran morando en la tierra y por lo tanto deben morar en los cuerpos. Haremos un paréntesis muy necesario para profundizar sobre este tema en la siguiente lámina. En el libro de Génesis, se nos habla que la mujer, Eva, fue engañada por el más astuto de todos los animales, la serpiente. Pero en el Nuevo Testamento se nos afirma que en realidad se trataba de Satanás, quien obviamente, para engañar a Eva, poseyó a una serpiente, la que se posó sobre el árbol prohibido, y le habló a ella. Situación que la sedujo y la llevó al engaño. Hoy en día, tenemos distintos nombres para los ángeles caídos, pero en la creación, no había nombre para ellos. Por esta razón, se les llamó animales del campo. Y reconocemos con esto que los animales, por ser seres inferiores, son más susceptibles de ser poseídos. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia. Recuerdan la experiencia de Cristo y los apóstoles con los 2 endemoniados gadarenos, y cómo una legión de demonios moraban en ellos, y los mismos demonios utilizaron el término romano de legión, porque eran varios miles. De hecho, Cristo, al mandarles que salieran de ellos, les autorizó a poseer unos 3.000 cerdos. El hombre fue puesto para gobernar la naturaleza, y sin embargo hoy en día, la gran mayoría cree que a esta hay que dejarla libre y sin intervención humana, quedando los animales salvajes a la merced de los demonios. Esto explicaría el comportamiento agresivo de aquellos, están poseídos. Luego, en las Escrituras, a los ángeles caídos, se les comienza a llamar fieras del campo. Veamos, por ejemplo, esta particular afirmación dada por Dios al pueblo de Israel en relación a la conquista de Canaán. Deuteronomio 7:22. Y el Señor tu Dios echará a estas naciones de delante de ti, poco a poco, no podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Es un texto de interpretación contradictoria, dado que las fieras del campo son muchísimo menos peligrosas que las naciones enemigas armadas. Salvo que en realidad el texto no se estuviera refiriendo a los animales salvajes, sino a los demonios que moraban en las personas que vivían en la tierra que ellos iban a conquistar. De seguro, que esa fue la razón de fondo por la cual, estas naciones tuvieron que ser barridas de la tierra, dado que sus habitantes estaban totalmente poseídos por espíritus malignos. Y los israelitas, al eliminar estas naciones de golpe, habrían tenido la amenaza de ser poseídos por los espíritus que habrían quedado vagando, sin un cuerpo donde morar.
Hay muchos ejemplos de posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento. Se habla del caso de un muchacho epiléptico, de personas con espíritus de adivinación, y hasta de Judas Iscariote, quien fuera poseído por Satanás mismo, cuando concretó la traición de su maestro. Hoy en día, este asunto vital es prácticamente ignorado, y se cree que los espíritus moran solo en las personas que llamamos endemoniadas, olvidando que por ejemplo a María Magdalena se le sacaron 7 demonios, y ni siquiera se sospechaba que ella estaba poseída. Por otra parte, hay que tener claro que Satanás y sus ángeles seguidores no aspiran a ser demonios, sino que quieren ser semejantes al Altísimo. Pero obviamente no tienen control verdadero sobre sus ángeles. Dado que todo ejemplo de rebelión necesariamente genera subrebeliones. He ahí la razón por la cual muchos de los ángeles caídos terminaron como demonios. No obstante, Satanás tiene sus seguidores, los cuales moran en personas y buscan el control de este mundo, difundiendo doctrinas en abierta oposición a las enseñanzas de Dios. Por ello es que hoy en día se han difundido tantos engaños, tales como la evolución en vez de la creación, ocultamiento de los hallazgos arqueológicos que confirman la Biblia, el aborto, como la libre decisión de una mujer sobre su cuerpo, cuando el ser que lleva en su vientre no es parte de él. La identidad sexual, como una elección y no como una determinación genética. El matrimonio entre personas de un mismo sexo, que en sí no pueden procrear. La falta de respeto a las autoridades, que según la Biblia son también puestas por Dios. La sobreprotección del delincuente, en desmedro de las víctimas. El cambio de los 10 mandamientos de Dios, cuando la Biblia afirma que Dios no cambia. Y por último mencionaremos la salvación por obras, en desmedro de la gracia. En síntesis, la mayoría de las conductas antinaturales que vemos hoy en día son fruto de tradiciones impuestas en la sociedad por los instrumentos del mal o expresiones inducidas por la influencia de ángeles caídos que moran en las personas. El Espíritu Santo nos provee de dones. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jueces 14:6. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Y por último, Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Se le puede mentir al Espíritu Santo. Y solo a una persona se le puede mentir. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y te quedases con parte del precio de la heredad? Actúa como testigo, no evidencia, sino testigo. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hebreos 10:15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, no podría ser un testigo, sino que sería solo una evidencia o una testificación. Se le puede resistir. Hechos 7:51. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Puede dar órdenes a las personas. Hechos 13:4. Así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Hechos 15:28. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 16:6. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. El Espíritu Santo puede dar órdenes,
porque es una persona con autoridad. Nos advierte sobre lo que nos espera. Hechos 20, 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Hechos 21, 11. Esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Hechos 28, 25. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. Se entristece. Efesios 4, 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Quién es la mujer que es presentada en el libro de Apocalipsis capítulo 12? Apocalipsis 12, 1 y 2. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, clamaba con dolores de parto, y angustia por dar a luz. Algunos interpretan que esta mujer es la Virgen María. Los protestantes, tradicionalmente interpretan que representa a la Iglesia, pero como la Iglesia no existía cuando Cristo nació, entonces dicen que representa a los fieles que siempre han existido. Pero, a la luz de lo mostrado en este estudio, la única persona que calza en forma precisa es el Espíritu Santo. Los argumentos sólidos son: la señal de esta mujer aparece en el cielo, y los fieles están en la tierra. Se viste de luz, y Dios es quien se viste de luz. Salmos 104, 1 y 2. Jehová, Dios mío, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura. La mujer huyó al desierto, donde estuvo por 1260 años. Lo que simboliza la era obscura donde no hubo manifestaciones visibles del Espíritu Santo. Desde el 538 DC al 1798 DC, fecha en que surgen oficialmente las iglesias protestantes, y las que han hecho del Espíritu Santo su principal aliado. Ahora, en alguna medida, esta visión de Juan también concordaría con la Iglesia, en el sentido que el Espíritu Santo moraría en los verdaderos fieles. La mujer huyó al desierto por 3 tiempos y medio. La tierra, América, ayudó a la mujer, y el dragón está enfurecido contra ella, y hace guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 14 y 17. La simiente de ella es Cristo, son los que le han aceptado y por ende guardan sus mandamientos, y tienen el espíritu de profecía, según se define en Apocalipsis 19:10, y son un remanente que no está agrupado en una iglesia en particular, sino que tienen esas dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen profeta. Hechos 7:51. Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por lo tanto, no le resistáis más y déjale morar en tu corazón.